Bueno, muy buen día, hermanos. Un placer para mí dirigirme a ustedes el día de hoy. Y si nos están visitando el día de hoy, estamos en medio de una serie en el libro de Filipenses titulada Viviendo en Cristo. Y hoy hemos llegado al capítulo número 4 del libro de Filipenses. Y la semana pasada el pastor Daniel terminó la exposición de la palabra en el versículo número 1 del capítulo 4 de Filipenses. Y dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y es interesante aquí porque cuando Pablo ocupa la palabra así que, o por tanto, pudiéramos traducirlo también, se conecta inmediatamente con los versículos anteriores que estuvo enseñando, donde nos llamaba a vivir como ciudadanos del cielo. Y este primer versículo es como si Pablo dijera: ya que son ciudadanos del cielo, ya que esperan el regreso glorioso de Cristo, entonces vivan de una forma que refleje esa esperanza. Y por eso Pablo le dice: estén firmes en el Señor. Y ese es el título del sermón del día de hoy: firmes en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar firme en Cristo? Y el pasaje responde esta pregunta: ¿qué significa estar firme en Cristo? Y el pasaje responde esta pregunta de la siguiente manera, y esta es la idea central del pasaje y la idea central de esta predicación. Y es que Dios nos llama a permanecer firmes en Cristo, viviendo en paz unos con otros, llenos de gozo y amabilidad con todos. Déjenme repetirla una vez más. Dios nos llama a permanecer firmes, anclados en Cristo. ¿Cómo? Viviendo en paz, en armonía unos con otros, llenos de gozo y amabilidad para con todos. Y la pregunta entonces: ¿cómo saber que estamos viviendo vidas firmes en Cristo? Primero, porque vivimos en armonía unos con otros. Segundo, porque tenemos el gozo del Señor. Y tercero, porque estamos llenos de amabilidad para con todos. Y esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Así que con eso en mente, por favor abran sus Biblias ahí en el capítulo 4 de Filipenses y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante tu presencia para rogar que tu Espíritu Santo nos ayude a ver en este pasaje
la necesidad de que exista armonía entre nosotros, Padre. Que haya paz en nuestras relaciones, que estemos llenos de gozo para vivir para tu gloria y tu honra. Usa este mensaje, Señor, para que todos nosotros podamos crecer en conformidad a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos al primer punto, que es firmes en la unidad de Cristo. Y fíjense cómo parte y cómo comienza este pasaje, versículos 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Pablo comienza este capítulo 4 de su carta abordando un conflicto entre dos hermanas en la iglesia en Filipos, Evodia y Síntique. Y no sabemos los detalles de lo que estaba pasando entre ellas, pero sabemos que el conflicto había escalado a tal nivel, la enemistad entre estas dos hermanas en Cristo había avanzado a tal punto que el apóstol Pablo había oído de esto. Y lo grave de la situación era que su conflicto, la pelea que existía entre ellas, estaba comprometiendo la obra del Evangelio en esta iglesia local. Y Pablo comienza ahí recordándonos que estar firmes en el Señor no implica no permitir que nuestros desacuerdos personales dividan el cuerpo de Cristo. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que el tema de la paz entre los hermanos y la necesidad de evitar los conflictos es un tema que se repite constantemente en la Escritura. Dios nos llama a reconciliarnos, a perdonarnos, a estar en paz con todos, a evitar divisiones entre nosotros, a soportarnos con paciencia, a ser lentos para enojarnos, a quitarnos toda amargura, enojo e ira, a no hacer nada por contienda y vanagloria, a que ninguno pague mal por mal y a seguir la paz con todos. Y la pregunta para nosotros es ¿por qué la Biblia es tan enfática en el tema de la paz? Y la respuesta a esta pregunta es porque los conflictos dentro de la iglesia comprometen mucho más que solamente el testimonio de las personas involucradas. Cuando hay conflictos entre nosotros, el mismo mensaje del Evangelio se ve empañado. Charles Spurgeon decía, ustedes no se imaginan el daño que pueden causar a una iglesia cuando dos miembros están enojados el uno con el otro. Las diferencias más insignificantes, incluso entre los miembros más pequeños de la iglesia, pueden obstaculizar la obra del Espíritu de Dios. Y lo primero que quiero que presten atención en este texto es la manera en que Pablo aborda el asunto. Observen en el versículo 2, Pablo dice, ruego a Evodia
y a Síntique. Y en el texto griego literalmente dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que vivan en armonía en el Señor. El pasaje repite 2 veces el verbo rogar, una vez para Evodia y otra vez para Síntique. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Porque Pablo no entra en el juego de ver quién tenía razón y quién era el responsable de este conflicto. Y se dirige a ambas y les dice a las 2, vivan en armonía. Y Pablo nos está mostrando algo esencial para nosotros, creyentes cristianos. Cuando hay algún conflicto en la iglesia, cuando hay algún conflicto con nuestros hermanos en la fe, es responsabilidad de ambas personas resolverlo. Y no tan solo el de la persona culpable. Porque lo interesante es que cuando uno trata de ver en el conflicto quién es responsable, Evodia decía que la culpa la tenía ¿quién? ¿Quién? Síntique. Y Síntique decía que la culpa la tenía Evodia. Y Pablo no entra en ese juego, ¿no? Y les ruega a ambas. Se dirige a ambas. Y es importante para nosotros. Cada miembro del cuerpo de Cristo es responsable de mantener la paz con sus hermanos. Eso es lo primero que me llama la atención de este pasaje. Lo segundo que quiero que observen es el tipo de paz que Pablo quiere que estas 2 mujeres alcancen. Y Pablo ruega a estas mujeres, versículo 2, que vivan en armonía en el Señor. Pablo nos muestra aquí que el objetivo final no es meramente que se resuelva el problema. Eso es muy pequeño. Pablo nos muestra que el objetivo es más profundo. Él quiere que ellas mantengan un tipo de relación que exprese la unidad que existe en Cristo. Y lo que literalmente Pablo está diciendo en el texto griego es usar el verbo sean de una misma mente. Eso es lo que está diciendo cuando dice vivan en armonía. Tengan una misma mente, un mismo sentir, un mismo pensar. Y la pregunta lógica es a qué mente y a qué sentir se refiere el apóstol Pablo. Y lo interesante de este pasaje es que Pablo, cuando ocupa la palabra armonía, en el griego es exactamente la misma palabra que ocupa en el capítulo 2 cuando dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo a estas 2 mujeres es tengan la mente, tengan la actitud de Cristo. Vivan reflejando el carácter de Cristo en la manera en que se relacionan con otros. ¿Y cuál es la actitud de nuestro Señor? Él, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre para salvar a aquellos que le habían deshonrado. Él vino para morir por pecadores que vivían en rebelión contra Él.
si Él nos buscó, si Él nos perdonó, si Él nos reconcilió con Dios por pura gracia, ¿cómo es posible que nosotros no busquemos la reconciliación con nuestros hermanos? Mis hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Y mi amigo, si estás aquí y Cristo no es tu Señor y Salvador, Dios se está acercando a ti, ofreciéndote paz con Dios por medio de su Hijo. Hoy por medio de Jesús te ofrecen perdón y paz con Dios para que tu relación pueda estar restaurada. Y este pasaje también habla mucho a nosotros que estamos en Cristo, ¿no? Y es un pasaje, creo, un versículo que debe impactar mucho nuestras vidas, ¿no? Tantas veces dentro de nosotros hay una Evodia y una Síntique. Tantas veces nos ofendemos por algo que mi hermano dijo e hizo, nos rehusamos a perdonar y guardamos amargura en el corazón. ¿Y cómo sabes que hay amargura en tu corazón? Porque apenas tienes oportunidad, expresas esa amargura a otros. Esa es una muestra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y esa amargura que crece en nuestro interior, como el agua que hierve en una, decimos en Chile, tetera, no sé cómo dirán en general, hierve esa agua y sale ese vapor, y sale esa expresión de la amargura que hay en nuestros corazones. Y la Biblia nos llama a cuidarnos del chisme, de la murmuración. Y es importante, este texto habla del conflicto entre dos hermanas, no solo porque las mujeres puedan tener conflictos entre ellas, pero sí porque puede haber una forma en que esos conflictos femeninos se expresen de una forma diferente en la iglesia. Y específicamente, la Escritura exhorta a las mujeres a cuidarse del chisme, a que cuiden su corazón de murmurar y que vivan en armonía en el Señor. A no dejar que sus emociones las dominen y sean tropiezo para la obra del Evangelio. Y obviamente, eso es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros. En este pasaje, circunstancialmente hay un conflicto entre dos mujeres, pero hay pasajes donde el conflicto es también con hombres, falsos maestros, orgullo, etc. Y cada uno de nosotros necesitamos que la gracia de Dios nos transforme. Y pensaba en este pasaje, yo creo que todos nosotros, todos sin excepción, hemos estado alguna vez con esa tensión incómoda de ver a algún hermano en la iglesia y querer evitarlo. Todos en algún momento hemos reaccionado al conflicto alejándonos de nuestros hermanos. Y déjenme hacer esta aclaración. La indiferencia no es lo mismo que la reconciliación. Déjenme repetirlo una vez más.
la indiferencia no es lo mismo que la reconciliación. Seguramente Evodia y Síntique no se hablaban. Estoy bastante seguro. Y por eso Pablo les escribe a las dos. Y ahora, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque si por alguna razón pensamos que simplemente dejar de hablarle a mi hermano o hermana, o empiezo a evitarlo, porque hay una tensión entre nosotros, y creo que con eso resolví el conflicto, creo que no hemos entendido bien este pasaje, ¿no? Porque Pablo les llama a vivir en armonía en el Señor. No es cualquier clase de armonía, ¿no? Es una armonía en Cristo. La Biblia, mis hermanos, nos llama a ver a Cristo en nuestros hermanos. A que cada vez que veas a alguno de tus hermanos te haya ofendido, haya hecho algo que te desagradó, lo que tienes que ver en esa persona es a Cristo. Ese es el llamado de la palabra. Cuando esa emoción surge en nuestro interior, mi respuesta debe ser: esa persona pertenece a Cristo. Por tanto, yo la voy a amar incondicionalmente, como si yo estuviera sirviendo a mi propio Señor. Y la tercera observación que quiero hacer en este pasaje es que es responsabilidad de todos nosotros cultivar y mantener la paz entre los miembros de la iglesia. El versículo 3 dice así: en verdad, fiel compañero, posiblemente Epafrodito, un líder de la iglesia, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense las palabras que ocupa Pablo aquí. Son personas que han compartido las luchas, son personas que son colaboradores, son personas que están inscritas en el libro de la vida. Estas personas tenían más en común que aquello que los dividía. Había más cosas que las unían que aquellas cosas que las dividían. Y es interesante porque recuerden que las cartas del Nuevo Testamento estaban dirigidas para ser leídas en público delante de toda la iglesia. Entonces la iglesia en Filipos, tal como nosotros leímos la carta el día de hoy, debe haber escuchado de oídos de Pablo, de boca de Pablo en su carta: ruego a Evodia y ruego a Síntique que vivan en armonía. Y esto es importante porque transmite que hay una responsabilidad corporativa para que exista paz entre nosotros. Y la pregunta es: si nosotros mismos no estamos involucrados en el conflicto, ¿cómo podemos ayudar cuando hay problemas, cuando se presentan dificultades o tensiones en la iglesia? Y anoté 3 formas que podemos aplicar este texto. Primero, ora porque seamos una iglesia que vive en reconciliación y en paz. Ora por eso. Ponlo en tu lista de peticiones de oración, que mi iglesia sea un lugar donde no hayan conflictos entre nosotros.
Segundo, si conoces el conflicto, acércate en amor y anímales a conversar. Anímales a acercarse a alguno de los líderes de la iglesia para resolver el problema. Y tercero, y creo que esta es una de las más importantes, retén la murmuración con gracia. No seas parte del chisme, de lo que se hablen unos con otros. No te sientas cómodo cuando escuchas que están hablando de otros. Tú eres responsable delante del Señor si no haces nada y mucho peor si participas del chisme. Mucho peor, porque Dios nos llama a vivir en la armonía del Señor, a caminar en unidad. Y de nuevo, si no sabes cómo resolverlo, si no sabes cómo lidiar emocionalmente con lo que está pasando en esa situación que pueda haber entre tú y tu hermano o tu hermana en Cristo, acércate al pastor, acércate a uno de los líderes y pide ayuda. Siento esto, ¿qué hago? Y ese es el fin de la comunidad de fe. Eso es lo que este pasaje dice. Pablo le dice al fiel compañero, posiblemente un líder de la iglesia, ayuden a que estas mujeres puedan vivir en armonía. Y eso obviamente es lo que deseamos. Y si el conflicto amenaza nuestra unidad, también amenaza nuestro gozo, ¿no? Por eso Pablo pasa del llamado a la reconciliación al llamado al regocijo. Y ese es nuestro segundo punto. Firmes en el gozo de Cristo. Versículo 4 dice: regocíjense en el Señor a veces. ¿Eso dice sus Biblias? ¿Qué dice sus Biblias? Regocíjense en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y es tan importante que Pablo dice, otra vez lo diré, regocíjense. Y vemos que Pablo se mueve del tema del conflicto al tema del gozo, porque hay una conexión muy interesante entre ambas, ¿no? Siempre miré este pasaje y pensé que eran exhortaciones desconectadas unas con otras. Pero lo interesante que este pasaje nos muestra es que hablar del gozo luego del conflicto es algo tan importante, porque nada, creo, puede robarnos más fácilmente el gozo que cuando hay conflictos no resueltos entre nosotros. Son fuentes que nos drenan, que nos quitan el gozo. Y estoy seguro que Evodia y Síntique, mientras peleaban una con la otra, no tenían gozo. Estoy seguro que no tenían gozo. Porque es imposible tener el gozo del Espíritu, el gozo de Cristo, mientras vehementemente me opongo a la obra de Cristo, en no establecer paz. Y, mis amados hermanos, no hay mayor remedio contra los conflictos que aprender a gozarnos en Cristo. ¿Quieres un remedio? ¿Quieres una solución para evitar los conflictos, no solo en la iglesia, sino en todo lugar? Gózate en Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa
regocijarnos en Cristo. Gozarme en Cristo significa alegrarme por quién es Cristo y lo que ha hecho por mí. Gozarme en Cristo significa maravillarme al ver todas las bendiciones que tenemos en Él. Gozarme en Cristo significa enamorarme cada día más de mi Salvador al contemplar sus excelencias y sus virtudes. Y este tipo de gozo, el gozo en Cristo, no depende de los demás. Depende única y exclusivamente de saber que estamos seguros en Cristo, amados por el Padre y sostenidos por su Espíritu. Y por eso dice Pablo en este versículo 4, que es un gozo que debemos tener siempre. ¿Y sabes por qué puedes siempre gozarte en Cristo? Porque no hay un solo día que Cristo no te ame. No hay un solo día en que Cristo no te ofrezca perdón. No hay un solo día, mi amado hermano, en que Cristo no te ofrezca gracia y misericordia para seguir caminando. Y ese gozo en Cristo, mis hermanos, es un arma espiritual contra el conflicto. El gozo del Señor es un remedio contra la amargura. El gozo del Señor es un remedio contra el enojo. El gozo del Señor es un remedio contra la impaciencia. Charles Spurgeon decía, las personas que son muy felices, especialmente los que son muy felices en el Señor, no son aptas para ofender o para ofenderse. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con cosas superiores que no son fácilmente distraídas por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo en el Señor es la cura para todo enojo. ¿No debería ser así? ¿No es este gozo la armonía del alma y el acuerdo del corazón con el gozo del cielo? El gozo en el Señor, entonces, aleja las discordias en la tierra. Y cuando las cosas se pongan difíciles en tu vida, recuerda quién es Cristo y qué ha hecho por ti. Ese es el mejor remedio contra el engaño que se levanta en nuestros corazones. Y por último, Pablo quiere darnos un remedio permanente contra el conflicto en nuestras vidas. Y este es el último punto. Firmes en la amabilidad de Cristo. Dice el versículo 5, miren por favor conmigo en sus Biblias. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y Pablo aquí nos recuerda que tanto el gozo constante como la gentileza visible son medios establecidos por Dios para lidiar con el conflicto. Y aquí la palabra bondad puede ser también traducida como gentil, amable, comprensivo o tolerante.
Y en griego literalmente es dejar mis derechos a causa de otro, no exigir mis derechos. No hay una palabra que pueda encapsularla completamente, pero ese es el sentido. Ser tolerante, no exigir mis derechos. Y es interesante para nosotros, porque este pasaje nos muestra que el carácter cristiano es estar dispuesto a ceder. Estar dispuesto incluso a perder. El cristiano no es alguien que vive exigiendo sus derechos, sino es alguien que está dispuesto a dejarlos con tal de tener paz. El cristiano no se aferra al orgullo, sino que está dispuesto a humillarse con tal de evitar el conflicto. El cristiano no guarda rencor, sino que perdona como Él ha sido perdonado. Y la pregunta obviamente es ¿por qué los cristianos hacen esto? ¿Por qué los cristianos responden de esta manera? Y es porque en todo desean parecerse a su Señor. Nuestro Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nuestro Salvador se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Dios, mis amados hermanos, les llama a imitar a Cristo en todo. Pero especialmente nos recuerda que nosotros debemos ser personas que reflejan la paciencia y la amabilidad que Cristo tiene. Dios quiere, mis amados hermanos, que seamos personas que no se ofenden fácilmente. Personas caracterizadas por el dominio propio. Y cuando yo me encuentro con un texto como este, necesito presentarme delante del Señor y preguntar con sinceridad, Padre, ¿soy yo una persona paciente con todos? ¿Una persona llena de dominio propio en su lengua? Piensa en esto. Cuando alguien te ofende, ¿cómo respondes o cómo reaccionas? Cuando sientes que te han quitado algo, ¿insistes en tus derechos o pasas por alto la ofensa para construir la paz? Cuando alguien te hiere o sientes que no te dieron lo que merecías, ¿guardas silencio con amargura o buscas sanar esa herida con el perdón de Cristo? Cuando las cosas no salen como esperas, ¿pierdes el control o respondes con la paciencia que refleja que el Señor está cerca? Y la amabilidad cristiana no se trata de ser débil. La amabilidad cristiana se trata de ser como Cristo. Piensa en esto, por favor. ¿Ha sido Cristo paciente contigo? Déjenme preguntarlo una vez más, mis hermanos. ¿Ha sido Cristo paciente contigo? ¿Cristo extiende gracia y perdón a tu vida cuando no lo mereces? Y si la respuesta es sí, entonces debemos ser personas que viven en completa amabilidad con quienes nos rodean. Y miren el texto, una vez más, la bondad de ustedes
sea conocida de todos los hombres. Y aquí la palabra todos significa todos. Entonces, ¿tengo que ser paciente cuando mi esposo o mi esposa me saca de quicio? ¿Tengo que ser paciente con la gente en mi trabajo que es inepta e inoperante? Tengo que ser paciente con la gente que me falta el respeto. Tengo que ser paciente cuando mis hijos lloran todo el día y colman mi paciencia a un nivel, y ustedes se ríen solo porque dicen, y la respuesta es sí, ¿no? Mi amabilidad, mi amor, mi paciencia debe ser con todos, sean agradables o no, sean gentiles o crueles, sean amigos o desconocidos. Ya sea que yo esté sano o enfermo. Ya sea que dormí bien o dormí mal. Ya sea que comí o no, antes de enfrentarme a eso. Y la razón es sencilla y está en el texto, ¿no? El Señor está cerca. ¿Por qué podemos vivir con esta amabilidad que es de otro planeta, mis hermanos? ¿Por qué podemos vivir con una clase de respuestas amables que sobrepasa por lejos el estándar del mundo? ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Porque tengo una esperanza para vivir conforme a ese estándar. Porque somos ciudadanos del cielo y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. No hay un solo día, mi amado hermano, en que Cristo no te ofrezca su ayuda para ser más paciente. Vivamos cada día recordando que nuestro Salvador vive. Y Él nos capacita por su evangelio para vivir vidas de paz y amabilidad. Estar firmes en Cristo no es simplemente resistir, es una vida que refleja su presencia en todas las cosas. Estar firmes en Cristo significa vivir en armonía unos con otros. Estar firmes en Cristo significa vivir llenos de gozo. Y estar firmes en Cristo significa vivir con amabilidad para con todos. Y déjenme repetir una vez más la idea central para que puedan quedarse con esto. Dios nos llama a permanecer firmes en Cristo, viviendo en paz unos con otros, llenos de gozo y amabilidad con todos. Roguemos al Señor y pidamos en oración. ¿Y por qué repito esto? Pidamos en oración por el poder de su Espíritu que podamos estar firmes en Cristo. Esta no es una obra de la carne. Esta es una obra del Espíritu. Por tanto, es algo por lo que debemos orar. Y debemos pedir que sea Dios quien nos fortalezca para vivir y estar firmes en Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Mi buen Señor, gracias por tu palabra, Padre. Pasajes como estos son espadas de dos filos, Señor. Entran en nuestro corazón
exponen lo que hay en Él y dejan en evidencia la necesidad que tenemos de tu gracia. Queremos corporativamente pedir perdón, Señor, porque fallamos tantas veces. Tantas veces somos impacientes, tantas veces nos falta amabilidad, tantas veces juntamos amargura en nuestros corazones contra nuestros hermanos en Cristo. Y rogamos por tu gracia. No tenemos nada más para presentarnos delante de ti que pedir que tu gracia nos transforme, que tu Santo Espíritu nos cambie e impacte la manera que debemos vivir. Ayúdanos, porque somos débiles criaturas, necesitadas de tu gracia y tu amor, Padre. Te rogamos y pedimos que esta palabra impacte nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.